Mi primera vez manejando solo fue en el norte de Wisconsin, a mediados de febrero. Me desperté a las 4 de la mañana, con 3 o 4 pulgadas de nieve. Tenía la corazonada de que no debería salir a la carretera, pero no quería llegar tarde a mi primera entrega, y pensé, hey, al menos van a arar la interestatal, ¿verdad? Pues no. Me meto a la carretera y me pego a las huellas de las llantas que apenas se ven en el camino. Estaba solo, absolutamente nadie más. Casi no había carros. Me sentí súper incómodo porque seguía nevando, pero me di cuenta de que realmente no podía parar. Las salidas eran peores que la carretera y honestamente ni siquiera podía ver dónde estaba el pavimento en las salidas. Los arcenes eran iguales. Si me detenía, en el mejor de los casos me quedaba atascado y lo más probable me salía de la carretera. La nieve seguía cayendo. A 1 hora de distancia, el sol empezó a salir y justo cuando empecé a tener esperanza, mi sensor de refrigerante empezó a fallar, diciendo que el refrigerante estaba vacío y que el motor se apagaría en 60 segundos. Contaba hasta 30 o 20 y luego se reiniciaba, una y otra vez. Me estaba cagando, literal. La temperatura del motor estaba bien, así que sabía que solo era una falla, pero eso realmente no importaba si el motor entraba en modo de emergencia y me dejaba completamente varado. Finalmente, me puse detrás de una máquina quitanieves y lo seguí hasta un Quick Trip. Después de cambiarme los pantalones, literalmente puse mi cabeza en el volante y lloré durante unos buenos 10 segundos. Pero hice la entrega a tiempo. A la mierda, nunca más voy a hacer eso. Estaba en medio de la nada, en Desert Center, CA, como a la 1 a.m. Paré para mear en la tierra, y tan pronto como me subí de nuevo a la camioneta, un tipo apareció en mi puerta. Me asustó, y le di al seguro manual de la puerta con el codo bien rápido. Se subió al estribo, mirándome a la cara, y dijo, «Necesito que me lleves», bastante fuerte. Negué con la cabeza, y se enojó, y trató de abrir mi puerta. Metí primera y se dio una vuelta corta, pasando por unas cuantas velocidades antes de que se bajara. Me cagó del susto. Estuve despierto como un búho todo el camino a Los Ángeles. Estaba viendo a The Black Dog manejando por WB. Tenía un montón de tiempo, pero algo me estaba molestando y me obligó a parar. Encontré un área de descanso un poco alejada de la autopista, espacio para 1 o 2 camiones, gracias a una app. Me desperté en la orilla del río Ohio, en Point Pleasant, en el puto parque conmemorativo del Silver Bridge. Mothman tomó el volante esa noche. Un conductor borracho se estrelló contra la parte trasera de mi camión cuando estaba varado en la I-55 en Chicago. Domingo de Super Bowl. Acababa de colgar del teléfono con el servicio de mantenimiento de emergencia. Ni siquiera pasaron 5 minutos antes de que el tipo se estrellara contra mí. Le dio tan duro a mi barra ICC que salió volando por los aires como en las noches de Tail Tag. Inmediatamente llamé al 911 y luego a mi compañía para avisarles lo que pasó. Cuando llegó la policía, el tipo admitió haber bebido y conducido, pero no antes de que uno de los oficiales me gritara por todo. Mis triángulos, mis luces de emergencia, mis registros, por qué estaba varado y diciéndome que yo iba a pagar por esto. Hasta que otro oficial le dijo que se calmara y dijo que el tipo admitió estar borracho. El borracho destruyó mis triángulos y el remolque quedó destrozado. Después de que se llevaran el camión y el remolque, me dejaron al lado de la carretera sin a dónde ir. Le pedí a la policía que me llevaran. Dijeron que no. El equipo de limpieza accedió a llevarme a un 7-Eleven cercano. Cuando finalmente volví a contactar a mi compañía y me recogieron, me pusieron OOS, fuera de servicio, y fuera del trabajo por una semana mientras investigaban. Me amenazaron con el despido, pero pude regresar después. Los primeros meses fueron difíciles para volver a agarrar el ritmo. Los putos conductores de trenes hace unos años, cuando era un novato solitario. Estaba cruzando las vías del tren como a las 000. Estaba oscurísimo, negro como la boca del lobo. No venía nada. La vía del tren estaba bordeada de árboles grandes, así que la oscuridad era peor. Pero yo estaba bien, ¿verdad? Pues no. Cuando estaba cruzando las vías, una luz brillante me dio de lleno por el lado derecho. Brillaba como el sol para mí. La puta bocina del tren sonando a todo volumen en la oscuridad. Parecía que ya estaba en la puerta del lado del pasajero. Instintivamente me desvié a la izquierda, hacia el tráfico que venía en sentido contrario. No había nadie más que yo. Pensé que me iban a hacer puré.
Regreso a mi carril sano y salvo. Mi corazón todavía está caminando por el costado del camión, porque se salió y me dejó. Me detuve y miré por el espejo retrovisor, y la tripulación del tren se estaba cagando de risa de mí. Malditos cabrones. Soy de California del Sur, toda mi vida. Odio el frío, el hielo y la nieve. Sabía que cuando me hiciera conductora tendría que conducir con mal tiempo, así que estoy con un entrenador muy comprensivo conduciendo de Texas al este de Kentucky durante una tormenta de hielo-nieve. Era mi turno de conducir. Me puse los pantalones de chica grande y me puse en marcha. ¡Wow! La carnicería que vimos. Los camiones deslizándose fuera de la carretera era una locura. Llegamos a nuestro destino. La descarga es en la parte superior de un largo camino cubierto de nieve y hielo. El entrenador me dice cómo acercarme, y lo intento. Las llantas patinan cuando casi estoy arriba. Estoy muy estresada, pero él me guía a través de otro intento con el mismo resultado. Esta vez el camión se desliza por el largo camino hacia la ladera. Afortunadamente no hubo daños, excepto el volante que tenía agarrado con fuerza. No me avergüenza decir que estaba llorando. Me alejé de la ladera y aparcamos hasta la mañana. Esa fue la primera de muchas experiencias angustiosas. Aunque eso puede no parecer gran cosa para algunos, lo fue para mí. Me preparó para conducir con peor clima y estoy agradecida por eso. Hace 3 años se me ponchó una llanta en el remolque. Puse las intermitentes, puse mis conos, hasta una luz de emergencia extra atrás del remolque. Me fui caminando al lado del pasajero y aún con mi tándem trasero, escuché algo atrás de mí. Empecé a voltear cuando una van de 12 pasajeros se estrelló contra la parte trasera de mi remolque. Nunca tocó el freno. El conductor murió en el acto. El oficial que investigó encontró su teléfono desbloqueado con videos de YouTube reproduciéndose. Cuando estaba en Western en entrenamiento, iba manejando por la carretera 27 Sur en Sebring, Florida. Era de noche y estaba buscando un lugar para parar y cambiar con el instructor. Llegamos a un lugar, pero terminé perdiéndome la entrada y tuve que meterme por una calle de campo para dar la vuelta. Mientras íbamos por la calle, pasamos por 4 patrullas de policía que bloqueaban una parte. Cuando los rodeamos, el instructor notó una bolsa para cadáveres. Después de dar la vuelta y regresar, efectivamente, había una bolsa para cadáveres a un lado con cinta de precaución alrededor de la escena. Me dio cosa por un rato esa noche, preguntándome toda la historia detrás de lo que pasó. Yendo para Soldiers Pass en mayo, justo al sur de Salt Lake City. Ni siquiera pensando en hielo. Eran como las 4 de la mañana. Iba detrás de una Ford Ranger negra de Texas. Supongo que él tampoco esperaba hielo. En la subida aparece una placa de hielo enorme y el tipo frena de golpe y literalmente se desliza hasta el arcén. Yo no tenía a dónde ir, así que me detuve lo mejor que pude. Él agarró tracción en el arcén, se fue y me dejó atascado. No podía agarrar y frené y empecé a deslizarme hacia atrás. Logré que el remolque se detuviera en un parche de nieve y me quedé atascado. Un guardaparques nos encontró después de 1 hora y llamó a una grúa. Varios otros camiones se atascan detrás de nosotros. Como a las 2 horas de esta odisea de 4 horas, un camión que venía en dirección contraria se estrella en la bajada. Pierde el control y casi se estrella contra nuestro remolque. Le da de lleno al camión Swift que iba detrás de nosotros. Un ruido aterrador. Me puso súper ansioso. Eventualmente, una Ram 3500 Dually relativamente pequeña vino y le dio un pequeño empuje a varios camiones para que ganaran impulso. Llegó a nosotros y nos fuimos. Nunca en mi vida había estado tan tenso. Si no me detenía en ese parche de hielo, iba a ser una misión abortada antes de que el camión se deslizara al barranco detrás de la barrera de contención. Solo tenía mi CDL desde hacía 4 meses en ese momento. Una historia de un amigo. Iba camino a algún lugar en Gary, Indiana, o de pasada. Y cuando pasó por el Walmart, dijo que probablemente había unos 20 carros de policía allí. Mientras pasaba, vio un montón de destellos y escuchaba ese ruido como de pop. Le tomó un segundo darse cuenta de que esos pops eran en realidad disparos. Estaban en un tiroteo, como si fuera el Low Corral, así que le pisa al acelerador y sigue. Cuando llega a la parada de camiones y se acuesta, nota una lucecita en la parte superior de su camarote que no estaba antes. Así que la revisa y resulta que era un agujero de bala. Adivina más o menos dónde estaría la vaina, carcasa, bala, en el camarote, y estaba justo al lado de su almohada. Gary, Indiana da un miedo de la gran puta.
Lo crucé de noche y todavía recuerdo la sensación rara al cruzar esas calles llenas de actividad nocturna y tantos edificios abandonados / negocios cerrados. Estaba volviendo a casa después de estar fuera toda la semana. Son como las 2 de la mañana y veo un cochecito Amish a lo lejos. Pensé que tendría un stop o algo así. Pensé que se detendría. Estaba borracho y desmayado, y su caballo lo estaba llevando a casa. Salió justo enfrente de mí. No había donde esquivar ni detenerse lo suficientemente rápido. El caballo voló unos 15 metros en una dirección y él y su cochecito volaron unos 30 metros en otra dirección. Tuvieron que sacrificar al caballo y él terminó falleciendo en el camino al hospital. Definitivamente no fue una noche divertida. Hace muchos años acababa de empezar a salir con un chico, menos de un año, y estaba conduciendo para visitar a una amiga a unas horas de distancia. Mi coche tenía solo 6 meses y empezó a decelerar en la autopista. Me metí en el arcén. De alguna manera conseguí que volviera a arrancar y pude avanzar una milla hasta la siguiente área de descanso. Llamé a mi novio para contarle lo que estaba pasando. Es un experto en coches, así que quería saber su opinión sobre lo que había pasado. Me pidió el número de mi amiga y me dijo que llamara a una grúa inmediatamente. Mientras estaba al teléfono intentando conseguir una grúa, él se aseguró de que mi amiga estuviera en camino para venir a buscarme. Estaba a 1 hora de su casa. Estuvo en contacto conmigo todo el tiempo. Mientras esperaba la grúa, iba en la grúa, me dejaban en el concesionario, esperaba en la oscuridad, eso fue divertido, hasta que supo que estaba a salvo con mi amiga. Él habría conducido hasta donde yo estaba, pero estaba a 4 horas de distancia y sabía que mi amiga llegaría más rápido. Cuando era adolescente, iba manejando con mi familia por una carretera en un bosque nacional, rumbo a un campamento. Ya era de noche porque habíamos pasado el día en otro lado. De repente vemos a un hombre sangrando al lado de la carretera, cojeando. Todos nos asustamos un poco, pero por alguna razón decidimos dar la vuelta. Resulta que un tipo se había quedado dormido mientras manejaba y estrelló su camioneta al lado de la carretera, casi en el río. Lo ayudamos a que lo llevaran al hospital. Como crecí en el bosque, tengo bastantes historias de miedo manejando. Eso debe haber sido aterrador ver a ese tipo herido. Espero que estuviera bien en su mayoría. Qué suerte que estuvieras ahí y que lo hayas ayudado. Eso fue amable y valiente de tu parte. Sin presiones, pero me gusta escuchar historias de terror de gente manejando. Así que si tienes otras en algún momento, me encantaría oírlas. Estaba manejando por los caminos rurales de Georgia del Sur como a las 11 de la noche, después de salir de Atlanta para ir a Tallahassee, cuando me encontré con 2 carros que iban uno al lado del otro en una carretera de 2 carriles. Ambos vehículos iban a la misma velocidad, como a 55 millas por hora. Intenté pegarme al carro que iba en el carril izquierdo es como el carril rápido, para que fueran más rápido y así poder cambiar de carril y rebasar a los 2 vehículos. El carro no aceleró. Les puse las luces para indicarles que quería que fueran más rápido o que se quitaran del camino y se metieran en el carril derecho, lento, con su amigo. De nuevo, el carro siguió a la misma velocidad. Así que me cambié al carril derecho e intenté hacer lo mismo con el carro en ese carril, pero la misma historia que en el carril izquierdo. Seguimos así como por 2 millas, yo saltando de un carril a otro detrás de los 2 carros. Al final me volví a meter al carril izquierdo, pero decidí ir más cerca de ellos. De repente, el carro frenó de golpe. Hasta hoy no sé cómo reaccioné tan rápido. También frené rápido y logré meterme al carril derecho y pude volver al carril izquierdo delante del carro que frenó, sin problemas, ya que finalmente se abrió un espacio entre los 2 carros, y le pisé al acelerador para alejarme de los 2 carros. Manejé como a 95 millas por hora hasta que no pude ver las luces de ninguno de los 2 en mi espejo retrovisor. Ese encuentro me asustó, porque sentí que era una trampa en la que milagrosamente no caí. Destruí mi moto en un choque bárbaro por culpa de un tipo en una camioneta que intentó hacer una vuelta de 3 puntos sin mirar. Pudo haber sido peor, iba relativamente despacio, porque unos días antes tuve un presentimiento en esa misma carretera. Vi a la parca de reojo, con guadaña y todo, que a plena luz del día resultó ser un árbol viejo y podrido lleno de hiedra. Pero esa no es la historia de miedo. Unos meses después del choque, tenía muchas ganas de volver a andar en moto. Un amigo me prestó una viejita, una CD-175 creo, que había pasado por 1000 batallas, pero era recontra fácil de manejar. Y lo más importante, tenía un embrague liviano. Así que me equipé y me senté un rato en la moto.
Me aseguré de poder usar todos los controles, porque todavía estaba medio maltrecho, ¿sabes? Me armé de valor y arranqué. Me tomó 10 minutos relajarme, pero después fue más fácil. Otros 10 minutos y ya me sentía bien. Para entonces ya estaba en el campo. El sol brillaba, la moto andaba de maravilla. Llegué a una recta, le di a fondo. Ah, sí, esto sí que es mejor. Se acercaba a una curva, cerré el acelerador y... alguien me tocó el hombro. Casi me cago. Miré para todos lados, pero claro, no había nadie. Me detuve, bajé, caminé un poco. Me convencí de que lo había imaginado, fumé un cigarro y volví a subirme. 10 minutos después di la vuelta para irme a casa. En la misma carretera rural, cuando apareció la recta, le di y volamos hasta la siguiente curva, cuando cerré el acelerador y pasó otra vez. Toc, toc en mi hombro izquierdo. Casi me da un infarto. Otra vez. Casi me caigo mirando para todos lados y cagándome de miedo. Apreté los dientes y me fui para casa. Rápido. Tan rápido como la 175 permitía, claro. A fondo en la siguiente recta. Codos afuera, mentón en el tablero, todo el rollo. Antes de la siguiente curva, me incorporé y miré los espejos. Solté el gas, me senté derecho. Y ahí lo vi. La tapa del baúl, una caja enorme de plástico atornillada detrás del asiento, no estaba cerrada, abierta, segura, y se había abierto un poco al incorporarme, creando una zona de baja presión detrás de mi espalda. Cuando frené, la tapa se levantó y se me vino encima, hasta que me moví o solté los frenos, momento en que se cerraba de nuevo, como si nunca se hubiera movido. Tuve que parar de nuevo. Me reí un montón. Me dije de todo, como uno hace. Volví a subirme. Llegué a casa. Fui al bar. Pero nunca olvidaré esa sensación de que me tocaban la espalda a 60 kilómetros por hora, estando solo. Tuve 2 anécdotas durante mi tiempo en el turno de noche de taxis. Una noche, mientras manejaba a casa, alrededor de las 4 o 5 de la mañana en plena oscuridad, escuché algo arrastrándose o raspando desde mi rueda delantera izquierda, así que me detuve en una zona de descanso a unos 100 metros más arriba de la carretera. Una zona de descanso para un cementerio en medio de la nada, la casa más cercana a al menos 1 milla de distancia. El revestimiento de mi paso de rueda se había caído y estaba raspando contra la rueda, así que fui al maletero, agarré el paquete de bridas y empecé a asegurar el revestimiento. Entonces escuché la voz de un niño, clarísima, como de 10 años y probablemente un niño. ¿Qué haces? Sonaba a apenas 1 pie o 2 de mi hombro. Me cagué de miedo. Arreglando mi coche. Luego, rápido como el rayo, me levanté, subí al coche y me largué de ahí. No había nadie alrededor. La otra vez, otro conductor y yo íbamos de regreso de un trabajo de 2 coches a Aberdeen, hablando por teléfono, otra vez muy tarde en la noche. Mientras nos acercábamos a Brechin Montrose por la autopista, ambos vimos a un hombre cruzar nuestro carril a 10-15 coches de distancia de nosotros y luego desaparecer en la barrera central. Google sugirió que un trabajador de la carretera murió allí unos años antes. En ambas ocasiones, la temperatura bajó instantáneamente y los típicos escalofríos, etc. Manejé por muchos años. Lo único raro que siempre recuerdo fue cuando tenía 18, hace mucho. Acababa de aprender a manejar y me compré un Cortina MK3 usado, creo, por 1 millonada. Estaba oxidado como el demonio, pero parecía sólido mecánicamente. Tenía algo de plata por un trabajo de verano que había hecho y decidí afianzar mis habilidades al volante haciendo un tour por el país. Empecé en mi condado natal, Norfolk, y pensé que intentaría llegar a casa de mis tíos en Aberdeen. La pasé genial subiendo por el país, parando en pueblos y aldeas al azar, tomando tragos con la gente del lugar y durmiendo en el auto, con el saco de dormir atrás y todas mis cosas en el asiento del acompañante. Me tomó como 3 días llegar a las Highlands y el auto andaba bien, aunque para ese momento el auto y yo olíamos a rayos. En fin, al grano. Iba bajando por un camino sinuoso y largo y vi a una autoestopista, vestida de una manera muy particular. Rubia, muy atractiva, con pantalones cortos y una camiseta, raro para Escocia a principios de octubre. Normalmente, definitivamente la habría recogido, sobre todo a mi edad, pero lo único que podía pensar era en lo mucho que el auto y yo apestábamos y que tenía mis calzoncillos en el asiento del acompañante. Al frenar y pasarla, el camino era bastante angosto y ella casi se mete en la carretera, así que traté de evitar el contacto visual mientras pasaba, avergonzado de no detenerme. Inmediatamente me arrepentí y seguí subiendo por la carretera a unos 60 kilómetros, ya que estaba en medio de la nada y completamente vacío.
Decidí que había cometido un error y pensé que debería detenerme, ordenar mis cosas e ir a buscarla. Lo debatí internamente un par de minutos antes de decidir hacerlo en el próximo lugar para parar. Había recorrido unos 8 kilómetros en ese momento, unos 10 minutos manejando. Doblé una curva suave, todavía buscando un lugar decente para parar, cuando de alguna manera ella estaba ahí otra vez al costado del camino. De verdad no podía entender qué estaba pasando, pero frené mucho y era exactamente la misma chica, la misma ropa, el mismo pelo, parada exactamente de la misma manera con el pulgar hacia arriba. Al pasar esta vez, ella casi se me tira enfrente otra vez. Nunca he podido entender qué demonios pasó, cómo llegó más abajo por el camino más rápido de lo que podía manejar, o si fue algo raro de gemelas, pero nunca he podido olvidarlo. Perdón, no quería escribir un ensayo. TLDR. Vi a la misma autoestopista 2 veces en 10 minutos. En medio de la nada en Dorset, como a las 3 de la mañana, iba manejando por caminos secundarios probando unos faros nuevos que le había puesto al carro. Ahí vi una figura de aproximadamente 1,80 metros parada en medio del camino, mirándome mientras me acercaba. Vestía todo de negro, sudadera negra con capucha, la capucha arriba cubriéndole la cara y las manos en los bolsillos. Iba a 80-95 kilómetros hacia la figura y decidí no parar. He oído historias de que roban camionetas 4x4 en situaciones similares. Reduje la velocidad a 50 kilómetros al acercarme y mantuve las luces altas. Toqué la bocina al acercarme. Terminé subiendo a la cuneta para pasar a buena velocidad, ya que la figura se quedó simplemente parada en el centro del camino angosto mirándome pasar. Volví al día siguiente y no había señales de que alguien estuviera acampando, ni casas ni autos chocados, solo las marcas de mis llantas en el pasto. Creo que hice bien en no parar.